Buenas noches, mis queridos alumnos, espero que estén bien. Sabemos que estamos en pandemia, seguimos con esta situación, sin embargo, en gran medida depende de nosotros para poder salir airoso de esta situación. No se olviden, distanciamiento social, lavado de mano, tapaboca. Por favor, juntos vamos a vencer. Vamos a seguir nosotros también aprendiendo porque nuestro país nos necesita formados. Sabemos que esto va a dejar sus secuelas y en nuestras manos está justamente dar respuesta a las situaciones emergentes de nuestra sociedad. Hoy vamos a ver justamente un tema trascendental para la literatura y sobre esto hay muchísimos escritores, muchos escritos sobre la literatura política paraguaya, más todavía porque esta literatura surge justamente a partir de ciertos acontecimientos históricos que nos han afectado a nosotros como país, como las guerras, las revoluciones. Aquí, dentro de la literatura política, no se trata de temas que de la política del escritor, sino justamente el contexto político que le tocó vivir a esos escritores. Y hablar justamente de contexto histórico, nosotros sabemos, ¿verdad?, que tuvimos guerras internacionales y tuvimos una revolución que entre hermanos se peleaban por colores y esos acontecimientos hicieron posible, ¿verdad?, que personas sensibles a las situaciones dadas pudieran justamente plasmar mediante las plumas y que llegan hasta nosotros esos escritos. Tenemos mucho, hoy vamos a iniciar con un relato histórico de este escritor, de don Juan Eoleari, que fue justamente el primer paraguayo que gritó fuerte a los vencedores. Así es que Oleari no fue historiador en el sentido riguroso del término. De historiador tiene el relato de los hechos. Sin embargo, aquí cae dentro de lo que sería justamente la literatura, porque hay situaciones que no tienen documentación. Por lo tanto, si bien es cierto que sus obras, sus relatos, son inspirados en acontecimientos históricos, hay muchas situaciones que él mismo crea o recrea a partir de su imaginación. Primeramente vamos a compartir un relato que se titula Mujeres de Piribebuy y dice así: era el 12 de agosto de 1869. Desde el amanecer tronaba el cañón. Piribebuy ardía por los cuatro costados bajo el terrible bombardeo de los aliados. El conde Deu estaba furioso ante la resistencia de la plaza sitiada y ante las pérdidas que había sufrido. ¿Qué hacer para forzar las trincheras paraguayas y llevarles una carga a fondo? En realidad aquella resistencia era ya inexplicable. En el extenso perímetro de nuestras posiciones no contábamos sino con 1.600 hombres, 12 cañones de bronce y un obús, y el enemigo nos atacaba por todos lados. Pero las horas pasaban sin que los asaltantes notasen de que declinara la resistencia de Piribebuy. El príncipe imperial estaba furioso, repetimos. Se trataba nada más de su debut guerrero en el Paraguay. Estaba jugando la corona del Brasil. Un fracaso podía serle de funestas consecuencias. Tenía que triunfar, no podía dudar del éxito. Le acompañaban los dos generales más valientes del imperio, Osorio y Mena Barreto, y sus tropas, 10 veces superiores en número a la del enemigo, eran tropas escogidas, tropas veteranas acostumbradas a hacer frente al heroísmo paraguayo. Lo curioso era que la realidad desmentía todos los cálculos optimistas. Piribebuy resistía y resistía con un vigor terrible, diezmando a los asaltantes. ¿Qué hacer? Osorio propuso un ataque definitivo, a cuerpo gentil que descendiera a la batalla. Su fórmula era la nuestra: vencer o morir. Y como en Humaitá hacía apenas un año quería estrellarse contra nuestras trincheras para terminar una vez aquel duelo formidable. Osorio era el más exasperado de todos. Estaba enfermo aún, no cicatrizaba la herida recibida en Naval.
Su mal humor tenía pues que agravarse en tan azarosa circunstancia. Pero el conde Deu, aunque nervioso, no perdió nunca su poderoso instinto de conservación. No le convenía el audaz plan propuesto. Sobre todo, no olvidaba el mal rato que pasó Caxias por el desastre de Osorio en Humaitá. No fueron a decir de él que, envidioso de la gloria del intrépido gaucho riograndes, lo había mandado al sacrificio. No había que jugar con los paraguayos. Tenían ya 5 años de experiencia a este respecto. En tales circunstancias, el conde Deu concibió un plan más estricto y menos arriesgoso. De acuerdo con él, mandó avanzar todos los carros cargados de forrajes de la proveeduría y ordenó que a la carreta se adelantasen hacia los sectores batidos de la plaza de Piribebuy. Detrás de los carros irían los diversos cuerpos de asaltantes, bien protegidos para procurar después abrirse camino por las brechas que intentarían practicar los zapadores. Y vino el gran ataque general. Los aliados se aproximaron burlando el fuego de nuestra artillería, pero cuando salieron a campo abierto para cargar, fueron recibidos con un fuego infernal que les obligó a retroceder. 3 veces fueron rechazados y 3 veces regresaron a la carga empujados por sus jefes. En uno de esos asaltos sucumbió Mena Barreto. Le mató en certero tiro un cabo morombí llamado Gervasio León. Osorio pasó sobre su cadáver y llegó hasta nuestras trincheras. En este momento nuestra situación era desesperante dentro de Piribebuy. Ya no teníamos más proyectiles y nuestras tropas estaban fuera de combate. El mayor Hilario Amarilla, nuestro famoso poetero, hacía rato que cargaba sus cañones con frutas de coco, después de haber consumido todas las piedras, restos de fusiles y hasta pedazos de bayonetas. El jefe de la plaza, comandante Pedro Juan Caballero, había agotado todos los recursos para prolongar la resistencia, pero ya no les quedaban soldados ni municiones. Y el enemigo estaba al pie de sus trincheras. Arreciaba el bombardeo. En el pueblo no había un sitio que no fuera batido por la metralla enemiga. El drama parecía terminar. Todos habían sucumbido, estaban aplastados por la fatiga, desarmados, inermes. Todos. No, aunque quedaban de pie algunos centenares de mujeres que habían presenciado la agonía gloriosa de sus hijos. Quedaban ellas para consumar el sacrificio, para rubricar con su sangre aquella página de romántico heroísmo. Y las mujeres de Piribebuy corrieron a las trincheras a pelear y a morir. ¿Armas? ¿Para qué? Si eran inútiles. Sí, se trataba de morir, y para esto sobraban las armas enemigas. Los cañones habían acallado y ya no replicaba la fusilería. Los brasileños trepaban victoriosos sobre nuestras trincheras. Brillaban al sol sus agudas bayonetas. Creían todo terminado. Un grito, un largo grito de rabia, de desesperación. Un grito clamoroso saludó a los primeros imperiales que asomaron dentro de nuestras posiciones. Y a este grito que pareció surgir del fondo de la tierra, siguió una descarga de botellas vacías y una nube de arena que cegó a los asaltantes. Eran las mujeres de Piribebuy, acurrucadas en el foso de las trincheras, confundidas entre los muertos. No habían sido advertidas por el enemigo y ahora se alzaban para tratar de caer al lado de lo que habían amado en la vida, para acompañarles también en la postrera jornada de lo desconocido. Armadas de botellas vacías, de pedazos de vidrio, de sus uñas y de sus dientes que abalanzaron sobre los enemigos. Y las botellas rompían en los cráneos negros y los vidrios rasgaban las mejillas y los dientes arrancaban pedazos de carne y las uñas hacían saltar los ojos. Los soldados de 3 naciones, los soldados hartos de la Triple Alianza, no sabían cómo liberarse de la furia de aquellas escuálidas mujeres. Aturdidos por la arena que le dejaban en la cara,
Daban golpes de ciego mientras las heroínas de Piribebuy empurpuraban sus manos. Trataron de vengar lo que allí mismo habían caído, a los que parecían seguir los episodios de aquella lucha tendidas en el suelo en la altitud airada en que les sorprendió la muerte. Abiertos los ojos, todavía iracundos y crispadas las manos por la desesperación. «Escena de Zaragoza», exclama un historiador brasileño que no puede menos de sentir la épica belleza de este cuadro. Sí, escena fue aquella digna de figurar al lado de los más estupendas de la historia. Escena que quizás no se vio ni en Zaragoza, ni en ninguna otra parte, en ningún tiempo jamás. El conde Deula anota en su diario de campaña, eso sí, fríamente, como era de esperar de aquel monstruo de crueldad. ¿Cómo terminó aquel duelo entre hombres que parecían mujeres y mujeres que parecían hombres? Las heroínas de Piribebuy fueron casi todas exterminadas. Las que sobrevivieron fueron llevadas ante el serenísimo príncipe para presenciar después el sacrificio de sus compañeros, el degüello de los heridos, el incendio del hospital repleto de enfermos. La mujer del comandante Caballero fue obligada a contemplar el martirio de su esposa, quien, no queriendo rendirse, fue atado de pie y mano a la rueda de los cañones, suspendido así en el aire y luego degollado. Y esta sí que fue una escena que no se vio ni en Zaragoza, digna de los tiempos de barbarie en que los rudos conquistadores hacían algo parecido con el infortunado Tupac Amaru. Claro está que nada de esto anota el príncipe de Orleans en su minucioso diario de campaña. Fíjense qué relato, ¿verdad? En donde presenta, por un lado, ¿verdad?, una parte de nuestra historia y una actitud heroica, en este caso especialmente de las mujeres, de aquellas mujeres, aquellas madres, esposas que acompañaron justamente a los guerreros hasta el histórico Piribebuy, hasta esa ciudad heroica que marcó también la heroicidad de sus mujeres, que sin armas tuvieron que enfrentar a soldados de 3 naciones que se unieron para venir a atacar al Paraguay. Entonces, fíjense cómo este relato corresponde a un contexto histórico determinado y, por sobre todas las cosas, en este caso, el mismo escritor le dio ímpetu de heroísmo a sus personajes. Existen otros relatos en donde justamente los personajes no quieren este matiz, sino le da totalmente diferente. No va a ser lo mismo una literatura política escrita por un historiador o un literato que ha conocido justamente el destierro, que tenemos mucho y que en las próximas clases vamos a ir ahondando sobre el tema. Aquí yo tengo en mano el libro de los héroes de Juan Oleari, en donde tenemos a varios personajes que demostraron justamente heroicidad en mérito a la misión cumplida durante aquella contienda. Les invito a que lean. Tienen ustedes un trabajo que hacer, un reporte literario sobre una obra leída a partir de esa apreciación personal, con las orientaciones que también ya tienen ustedes en la plataforma. Así es que les deseo buen trabajo. Vuelvo a reiterar, este es un trabajo de elaboración, no de copia ni reproducción, sino que cada quien, de acuerdo a cómo le ha llegado el texto, va a ir elaborando criteriosamente ese reporte literario. No se olviden, estamos en pandemia, distanciamiento social, lavado de manos y, por sobre todas las cosas, la utilización de tapabocas. La sociedad, el país, les necesita sanos. Así es que vamos a cuidarnos entre todos. A las órdenes, cualquier cosa, buenas noches y hasta cualquier momento.